que viaja a través de zonas con distintas presiones, ¿no? La parte cervical, presión positiva, la parte torácica negativa y el abdomen nuevamente presión positiva. Y eso tiene una razón de ser, ¿no? La reducción. Además, cuenta con dos esfínteres, ¿no? El esfínter esofágico superior, que es el que evita que una vez que se haya producido la deglución, se regurgiten los alimentos a la boca o al tracto respiratorio, ¿no? Y que va a mantener unas presiones aproximadamente 60 milímetros de mercurio en reposo. Y el esfínter esofágico inferior, que evita que vaya a haber reflujo ácido al esófago, ¿no? Y que tiene presiones entre 6 a 26 milímetros. También tiene estrechamientos, ¿ya? El esófago tiene tres zonas estrechas. La más estrecha es la que está a nivel de C6, que es la cricofaringe, ya más o menos 14 milímetros. Luego tenemos a nivel del callado aórtico otra zona estrecha, que es la broncoaórtica, alrededor de 15 a 17 milímetros. Y a nivel diafragmático, a nivel de T11, hay otra zona estrecha de 16 a 19 milímetros aproximadamente. Pero en cuanto a su estructura, cuenta con una fosa muscular y una adventicia. Recuerda que el esófago no tiene sinuosa, ¿ya? Por esa misma razón es más fácil que ciertas patologías se difundan fácilmente, porque no cuenta con sinuosa, ¿ya? Ahora, en cuanto a la irrigación, depende de la ubicación. Cervical, que irriga las arterias, las tiroideas inferiores, que son finalmente ramas del tronco esofágico, que va a ser rama de la subclavícula. Estas van a llevar irrigación a la parte cervical junto con las tiroideas superiores, que son provenientes de la carótida, ¿ya? A nivel torácico, las arterias vienen de la aorta, ¿ya? Está alrededor de 4 a 6 ramas, pero también pueden venir algunas ramas bronquiales, intercostales. Y a nivel abdominal son de la gástrica izquierda, ¿ya? La gástrica izquierda, recuerdan que forma parte del tronco celíaco, ¿no es cierto? Y antes de que salga el tronco celíaco, la aorta también te da unas ramitas que son las frénicas inferiores, que también van a irrigar eso. En la parte venosa, igual, a nivel cervical, lo mismo, las venas tiroideas. A nivel torácico, de igual forma, todo el drenaje venoso va a ir a las venas ácidos y semiácidos. Y a nivel abdominal van a ir a las venas gástricas. Y estas a su vez van a llegar a ¿dónde? A la aorta, ¿ya? Y en lo que se refiere a la parte linfática, a nivel cervical, los ganglios linfáticos primero van al ganglio linfático primero cervical, ¿no? Primer punto. Esos son el primer punto de partida, ¿ya? Luego tenemos los paratraqueales, los auriculares. A nivel torácico tenemos que está en la aorta, ¿no? Entonces, cerca a la aorta, cerca al corazón, son ganglios retrocárdicos, bronquiales, subcarinales. Y a nivel abdominal, ahí dice, también se van hacia el sistema linfático descendente. Finalmente terminan en el drenaje venoso, ¿no es cierto? Bien, es un sistema dual. Ya. Hasta ahí, más o menos, para entender la importancia de esta
cantidad de vasos, una rica drenaje linfático. Por eso es que algunos tumores, algunas infecciones en esta zona terminan yendo a varias capitales. Y en lo que se refiere a la inervación, tiene inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática inicia en el ganglio cervical, pasa al ganglio estrellado y posteriormente se extiende en una red en todo el esófago. Y la inervación parasimpática va a través del vago. El vago va a dar sus ramitas laringe superior, recurrente laringe, y estos son los que van a dar finalmente la inervación para la parte motora de los músculos de la laringe y también para la parte sensitiva. Por esa razón, cuando hay lesión de estos nervios, ¿qué pasa? Ronca, problemas a veces para deglutir, ¿no? Entre otras cosas. Además, una vez que llega a la parte del esófago torácico, se distiende nuevamente esta red de plexo de los nervios parasimpáticos, toda la mucosa, y posteriormente llegan al final nuevamente a unirse para volver a formar el vago, tanto derecho como izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, en la parte central se forma una red. Esa red, si es que es a nivel de las mucosas, son los plexos de Meissner, y si es a nivel del músculo, son los plexos de Auer. Los plexos de Meissner ven básicamente la parte vascular, funcionamiento vascular, y los plexos de Auer van a ver la parte del plexo. Tiene ambos, simpático y parasimpático. Hasta ahí. Dudas hasta ahí. ¿Vale? Seguimos. Todo esto es para entender la deglución. Y la deglución es un proceso de coordinación extrema. ¿Ya? Empezamos con el bolo, ¿no? El bolo alimenticio. Y para que se produzca la deglución, tiene que haber varios pasos que tienen que sucederse en un periodo de 1.5 segundos. Primero, la lengua tiene que ir hacia arriba y jalar el bolo hacia atrás. ¿Qué más se tiene que levantar? Por lógica. El paladar blando. ¿Qué más tendría que levantarse? Tiene que elevarse el yoides, la laringe. ¿Y qué tiene que pasar? El epiglotis tiene que también caer, porque de otra forma, ¿qué sucedería? Pasarían los alimentos por la vía respiratoria. Entonces, eso sucede en 1.5 segundos. Y debido a la presión negativa que hay en el tórax, pasa, ¿no es cierto? El alimento venciendo este esfínter esofágico superior, que en ese momento cae. ¿Cuánto tiempo cae esa presión? 0,5 segundos. A los 0,5 segundos vuelve a cerrarse el esfínter, porque de lo contrario, cuando empieza el peristaltismo, ¿qué sucedería? Regurgitaría el alimento y volvería a la boca, o peor, al tracto respiratorio. Entonces, una vez que ya ingresa al esófago torácico, ¿qué sucede? Las ondas peristálticas. Las ondas peristálticas son contracciones que pueden ser primarias, son las que son propulsoras, finalmente son las que llevan el bolo hasta el esfínter esofágico inferior. Luego vienen las contracciones secundarias, que son, como quien dice, las que limpian el esófago por aquello que haya podido quedar de las ondas primarias. Y las terciarias son contracciones desordenadas, ¿ya? No tienen un efecto de propulsión. Entonces, una vez que ya llega el bolo cercano al esfínter esofágico inferior, se tiene que aperturar este, pero no se apertura solamente por el peristaltismo, se apertura también por acción del nervio vago. El nervio vago, en el momento que se produce la deglución, manda la señal
y aproximadamente entre 1.5 a 2.5 segundos después de la devolución se manda la señal para que se abra el esfínter esofágico inferior. Entonces es una serie de coordinaciones de segundos. Luego de eso pasa el alimento al estómago y se cierra el esfínter. Y ahí termina. ¿Ya? ¿Cómo puede ser el diagnóstico de una patología del esófago? Los exámenes auxiliares que podemos realizar para el esófago son uno, la manometría, ¿no? Hemos dicho que son una serie de presiones. Presiones en el esfínter esofágico superior, inferior, etc. Podemos medir esas presiones y visualizar ciertas patologías de la motilidad. Luego, un esófago grave, ¿no? Se le inventó un contraste, ovario, vía oral, o puedo hacerle una tomografía con contraste oral y puedo dibujar pues, todo el esófago. Y ahí que me va a detectar anomalías tipo divertículos, estrecheces, dilataciones del esófago, ¿no? Puedo realizarle una endoscopía. La endoscopía me ayuda a ver estrecheces, lesiones de la mucosa, tumoraciones, ¿no? Cáncer, definitivamente, porque también puedo sacar biopsia. Y puedo medir el pH. ¿Por qué? Porque el pH sabemos que en el estómago es ácido, en el esófago no. Si vemos que el pH del esófago está bajo, entonces quiere decir que está refluyendo, ¿cierto? Contenido ácido. Entonces, de todo esto disponemos para hacer un estudio esofágico. Y ahí empiezan las patologías. Hemos hablado de trastornos que podemos ver de acuerdo a las presiones, los movimientos. Los primeros trastornos que vamos a ver en el esófago son trastornos de motilidad. Primero, hablaremos del espacio esofágico distal. Como su nombre lo dice, ocurre en los dos tercios distales del esófago. No se sabe su causa, pero sin embargo presentan ciertas ondas de contracción que son prematuras. ¿Ya? El peristaltismo finalmente no termina siendo totalmente eficiente. Y cuando tomamos, por ejemplo, un esofagograma pulmonario, se ven como si fueran perlitas, abocado. ¿Cuál es la característica? La característica del cuadro clínico es el dolor en tórax, puede haber un poco de disfagia. ¿Ya? Luego de eso, otra patología que puede ocurrir es un esófago hipercontráctil. Quiere decir que hay la onda peristáltica, pero esto es demasiado intensa, demasiado amplia. Y si es bastante intensa y amplia, la característica clínica sería el dolor, mucho más intenso que en el cuadro anterior, el dolor torácico. ¿Ya? En el caso, también podría ser que no sea la onda peristáltica la que esté demasiado intensa, demasiado grande, sino que el esfínter esofágico inferior esté hipertónico. Esa es otra patología que también puede ocurrir. En este caso, lo diferenciamos de la patología más frecuente, que es la calasia, debido a que, si bien el esfínter esofágico inferior está aumentado de tono, el esófago sigue habiendo peristaltismo. También la calasia, que vamos a ver después, en la calasia el peristaltismo está dañado. Y la otra patología que es bastante conocida es la motilidad esofágica inédita. ¿Esto a qué se refiere? Son aquellos pacientes que han tenido un problema de reflujo gastroesofágico, está refluyendo ácido constantemente a la mucosa, a la submucosa, y que va a dañar los plexos nerviosos que tienen el esófago. Y al dañar estos plexos, se altera la motilidad del esófago en la parte distal, ¿no? Entonces, esto genera que aumenta el reflujo, produce disfagia, pero todo tiene un origen. El origen es la alergia. Por lo tanto, el tratamiento es la prevención de la alergia. Y bueno, este es el más famoso, ¿no? La calasia. ¿Has escuchado hablar de la calasia? ¿Se acuerdan cuando estudiaba Chagas?
aumento del tono del esfínter esofágico inferior y el resto del esófago se distiende, ¿no? Se distiende y empieza a acumularse alimentos. Si se acumulan alimentos, de pronto hay mayor regurgitación, ¿cierto? Pasa el alimento del esófago a la boca. ¿Qué más? Se está acumulando alimentos, esos alimentos no van a oler bien, ¿no? Hay alimentos que van a descomponerse, hay halitosis, la regurgitación o los vómitos son malolientes. ¿Qué más pasa con ese paciente? ¿Pasan los alimentos al estómago? Difícilmente. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a bajar de peso, no se va a desnutrir. Y cuando hay regurgitación, ¿acaso solamente va a la boca? ¿A dónde puede irse? A la vía respiratoria. Entonces tienen infecciones respiratorias a repetición, neumonías a repetición. ¿Ya? Esa es más o menos la característica del cuadro clínico de una calacia. ¿Qué complicaciones puede tener? Ya hemos dicho las complicaciones respiratorias, ¿cierto? Las neumonías a repetición. ¿Qué otra complicación puede tener? ¿No? Estamos acumulando comida que se está pudriendo en el esófago. ¿Va a dañar o no va a dañar la mucosa, las mucosas? Y ese daño constante, expuesto a toxinas, puede acarrear un carcinoma epidemioide de la zona del esófago medio. ¿Ya? Entonces, estos pacientitos, aparte de la clínica que les mencionaba, tienen mayor riesgo de cáncer. Existen clasificaciones de acalasia, como 1, 2, 3, dependiendo a si hay peristaltismo alterado, las ondas, la elasticidad de las fibras, etc. Sobre todo cosas que vamos a ver en la manometría, ¿ya? Que es un poquito más especialidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, ¿qué pedirían para diagnosticar una calasia? Puede ser una endoscopía para ver si hay un cáncer asociado. ¿Qué más? Vería la endoscopía, vería la dilatación del esófago. ¿Qué más? Le podría sacar una biopsia. Ya. Pero el pH en sí, si te das cuenta, no hay un reflujo de ácido. Probablemente siga siendo alcalino, normalmente es el esófago. La manometría en todo caso, ¿cierto? La manometría puede alterarse, hemos dicho que la parte distal del esfínter esofágico está hipertensa. Entonces esa zona va a tener una presión mayor que la normal, más de 26. ¿Qué más? Una placa con contraste. Exacto, un esfómura. O una tomografía con contraste. Y ahí me va a dibujar este esófago que está creciendo. ¿Cuál es el tratamiento? En un inicio, bueno, siempre iniciamos con un tratamiento médico, ¿no? Para cuando hay brotes, hay hidrato, antagonista de calcio, algo que ayude un poquito a dilatar el esfínter. Luego, podríamos escalar. Lo siguiente sería tal vez poner un dispositivo, una bujía que dilate el esfínter, con la intención que haya pasaje de alimento. Pero va a llegar un punto en el que probablemente eso ya no sea suficiente, ¿ya? Y en esos casos se propone alguna cirugía. ¿Qué tendría que hacer yo en la cirugía de una calasia? Por lógica. Si está hipertónico, ese musculito que forma el esfínter, ¿qué tengo que hacer? Cortarlo, pues el musculito hipertónico, ¿no? Eso se llama, ¿no? Una miotomía es cortar un músculo. Ahora, la vía por la que yo haga la miotomía va variando con los años, va a variar con la experiencia del cirujano, del lugar donde lo hago. Antes lo hacíamos con cirugía abierta, ¿no?
¿no? La miotomía de Geiger. Ahora esa misma cirugía la pueden hacer vía laparoscópica. Pero también, ahora también hay la posibilidad de hacerlo vía oral. Entran por la boca, hacen un huequito en la mucosa, llegan al músculo y finalmente cortan, ¿no? Esa es la cirugía de miotomía endoscópica o POEM, ¿ya? Todas estas son opciones válidas. Y en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Ya yo hago la miotomía, pero si el esófago tiene el tamaño de un colon, ¿qué tengo que hacer? Igual se va a seguir acumulando sedimentos ahí, igual a veces ya hay daño de la mucosa, con probable cambios a nivel citológico, histológico, entonces lo tengo que sacar, ¿no? Entonces hay que hacer una esofagectomía y reemplazar ese esófago, pues, con delgado, grueso, ¿ya? Esos son los casos más serios. Hasta ahí las fallas de la motilidad. Luego vienen las fallas estructurales. Ahí tenemos los divertículos, ¿ya? Los divertículos son de dos tipos. Los divertículos que son verdaderos y los falsos. Los divertículos falsos son aquellos que son por aumento de presión dentro del esófago. Aumenta la presión dentro del esófago y esto va llevando a la mucosa y a la mucosa por una zona de debilidad del esófago. Mientras que el divertículo verdadero es por tracción. Hay un ganglio que está inflamado en el mediastino y esa es la razón del por qué empieza a traccionar el esófago. ¿Ya? Dentro de la clasificación de los divertículos, el más conocido, ¿no? Frecuente también en personas mayores, de 70 años, es el divertículo de Schenker. Es más frecuente en el lado izquierdo, es un divertículo falso, que va a buscar una zona de debilidad que es la zona del triángulo de Killian. Ese triángulo es un triángulo formado por las fibras musculares de los músculos picofaringio, girofaringio, ¿ya? Entonces, a través de esas fibras oblicuas y horizontales se forma un triangulito que es una zona de debilidad. Y con los años hay menor elasticidad, más laxitud de los tejidos, entonces protruye por ahí la mucosa submucosa. ¿Qué características tendría la clínica de un divertículo cerca o cuello? De pronto es una bolsa que está al costado y se llena de alimentos, parecido a una calacia, ¿no es cierto? Es por eso le dicen la calacia también de la zona picofaringea. ¿Por qué? Porque igual se retienen alimentos, igual son alimentos que se regurgitan con mal olor, igual pueden tener halitosis, se puede asociar a tos. ¿Por qué? Porque recluyen a la vía respiratoria. Es muy similar, ¿ya? Y el tratamiento de un divertículo es estamparlo, dependiendo del tamaño, ¿no? Dependiendo del tamaño, algunos los sacamos, una diverticulectomía, o si son pequeños, los fijamos en la parte posterior de las vértebras. Eso se llama divertículo pérseo. ¿Cuál es la idea? La idea es que el contenido se vacíe. Eso es básicamente. O lo cambio de ángulo, la ubicación, para que el contenido se vacíe, o lo saco de plano. ¿Ya? En el caso de los divertículos mesoesofágicos, esos son los divertículos verdaderos. En este caso, las patologías varían desde una tuberculosis que tiene ganglios inflamatorios, histoplasmosis, una mediastinitis, ¿no? En todos estos casos el ganglio se inflama y jala el esófago, ¿ya? En estos pacientitos usualmente no se encuentran muchos síntomas, salvo que se asocia a otra patología, que es una disfunción de la motilidad. Si se asocia a la disfunción de la motilidad, en ese caso
tratamiento probablemente sea la extirpación quirúrgica o la cesárea. Y en el caso de los divertículos epifrénicos, que también son divertículos falsos, son divertículos que se encuentran hasta 10 centímetros del cambio de mucosa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Igual que los divertículos mesoesofágicos, se van a operar en el caso de que sean mayores de 2 centímetros. Los síntomas pueden asociarse a disfagia o ser asintomáticos en su mayoría. Y a veces se asocian a patologías como la calasia o alteraciones, espasmo a nivel distal del esófago. Hasta aquí. Y esta es la patología más frecuente del esófago. ¿Cuál creen? Esófago. La patología por flujo, pues es lo más frecuente. Todos los pacientitos en algún momento te van a referir el sentido como que me quema, ¿no? Sienten que les quema el pecho, todos lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque el reflujo gastroesofágico no necesariamente es patológico, ¿no? Todos hemos sentido reflujo en algún momento, de algún alimento, a veces nos excedemos en chocolate, café, etcétera, o hemos comido demasiado, o tenemos una gastritis muy severa o crónica y refluye el contenido del esófago, del estómago al esófago. Pero cuando este reflujo empieza a producir cambios en la mucosa, cambios estructurales, ya no es algo malo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra a tallar cuando tendríamos que hacer un estudio mayor. Todo va a depender de la intensidad de los síntomas. Usualmente, una persona que viene con síntomas de pirosis, de disfagia, puede también tener reflujo. Esos pacientitos le damos tratamiento mínimo. ¿Qué le daría? Sí. Inhibidores de la bomba de. Pero ¿cuánto le doy? ¿Caramelos? ¿Cada 2 horas? No. Le puedo dar hasta 2 veces al día. Si con eso no mejora, entonces hay que pensar en hacer un estudio, ¿cierto? Los inhibidores de la bomba de protones solo son sintomáticos, pero al final no son el tratamiento definitivo. También lo pueden asociar los medidas higiénico-dietéticas, bajar ciertos alimentos como el chocolate, café, o también la posición, ¿no? El dormir con la cabecera un poquitito levantada. Pero eso es algo que uno podría tolerar una semana, un mes, mejor de los pacientes. Pero tú crees que en 6 meses vas a dormir con la cabecera levantada, te deseo suerte, eso es muy difícil de realizar. Entonces hay que darle una solución definitiva. ¿Por qué? Porque una vez que se produce el daño de la mucosa del esófago, empiezan los cambios. Esofagitis, la metaplasia, que es el esófago de Barrett, la displasia, y de ahí viene el adenocarcinoma. Y esto ya está estudiado, esto es un sí o sí, esa es la progresión. Por lo tanto, un paciente que tiene síntomas de esofagitis, síntomas de reflujo, hay que hacerle un estudio. Primero, ¿qué le pediría? Endoscopía, ¿no? Creo que a todos los pacientes con gastritis les terminan pidiendo su endoscopía, pues esta es una de las patologías que puedes asemejar. Una endoscopía, ¿para qué me va a servir la endoscopía? Porque no es lo mismo hacer una tremenda cirugía de reflujo y
que después resulte, ay, tenía un cáncer, ya hiciste tremenda cirugía mayor, ¿no? Después, ¿qué más? Acá sí me sirve la pH guía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar mayor acidez de esófago. ¿Qué más? ¿Le puedo pedir también un estudio de imágenes? Sí, ¿por qué? Porque se puede asociar a otras patologías, puede asociarse líquidos, ¿no? Puede ser. ¿Qué más? Tomografía, si sospecho que había. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico consiste, imaginen que es como poner un chalequito. Ese chalequito, si da la vuelta completa al esófago, ese chalequito lo forma fondo del estómago. Si le da la vuelta completa, esa es la cirugía de fundoplicatura de Wilson. Si el chalequito va solo por la cara posterior, es B. Si el chalequito va por adelante, nada más por la cara anterior, es fundoplicatura de Dohr. ¿Ya? Además de la cirugía de fundoplicatura, hay otros, se han intentado otros tipos de tratamiento, los quirúrgicos, ¿no? La colocación de ese anillo de Ings, que son unas perlitas magnéticas, que al momento que pasa el alimento pues se extiende como si fuera un esfínter, ¿ya? También se puede utilizar. Y finalmente, estas cirugías se pueden indicar siempre y cuando el esófago cumpla un requisito. Y el requisito es que haya por lo menos entre 1 a 2 centímetros de esófago intraabdominal. Si no tengo esa mínima cantidad de esófago intraabdominal, esta fundoplicatura no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque muchas de estas patologías son asociadas a una hernia hiatal, ¿no? Y al final, si tengo un esófago corto, esta fundoplicatura, ¿dónde va a terminar yendo? Hacia arriba. Por eso es que en algunos casos que tienen el esófago muy corto dentro del abdomen, se opta por una gastroplastía que se llama de Coles. ¿Qué hacen? Agarran y en esta zona lo grapan, lo cortan. Y ese grapado, ¿qué hace? Que parte del estómago termine convirtiéndose como el esófago. Y sobre eso recién hago mi punto. Hasta ahí. ¿Preguntas de él? ¿No? ¿Cómo se llamaba la cirugía, doctora, que sí no cumplía con los requisitos de los esófagos? De Coles. Gastroplastía de Coles. Entonces, ya hemos hablado de las patologías de motilidad, las patologías de divertidos y la enfermedad por reflujo. Los siguientes son las perforaciones, ingesta de sustancias, tumores. Las perforaciones esofágicas ocurren por, básicamente, lo más frecuente, haces tu endoscopía y lejos de ir por donde tiene que ir, pues presionas y terminas perforando el esófago. También puede ser en algunos pacientitos que tienen vómitos a repetición o se inducen el vómito, ¿no? Por ejemplo, algunas patologías tipo bulimia, etcétera, que se inducen el vómito, pueden terminar haciendo perforaciones de esófago. O por traumatismos, pacientes que tienen tumores y ese tumor termina disecando, se perfora el esófago. ¿Ya? La característica clínica es el dolor retroesternal, y al examen físico que hay dentro del esófago, hay, ¿cierto? Entonces va a pasar aire hacia dónde, si es a nivel cervical, al cuello, o a nivel torácico, puedes encontrar también a nivel abdominal crépitos. Y esa es una característica
nuevamente una endoscopía, aunque podría hacerse, pero tendrías que ser bien avesado, ¿no? Pensando que ya fue la primera endoscopía la que le produjo una perforación, como demostró que la segunda no. Hay una escala de severidad, ya la escala de Gibson. Aquí, ¿qué es lo que le da el tiempo que nos demoramos en hacer el diagnóstico y la presencia de compromiso respiratorio y si la perforación está asociada, por ejemplo, a un tumor, son los que nos dan valores más altos, ¿no? Y entre un porcentaje de un score de más del 5%, el riesgo de muerte se eleva hasta casi el 30%. Entonces, por esa razón es muy importante el diagnóstico temprano. ¿Cómo lo manejaríamos? ¿Cómo manejarías una perforación esofágica? ¿Qué hay en el esófago? Comida, evidentemente todo lo que entra de la boca tiene gérmenes, entonces una amplia cobertura antibiótica. ¿Qué más? Le metí antibiótico, pero ya pues se perforó y lo que estaba dentro del esófago ha pasado probablemente al mediastino, al pulmón, etc. Entonces tengo que drenarlo, hay que drenarlo, ¿no? Y el drenaje puede ser vía una toracoscopía o una toracotomía videoasistida. Ya, eso es lo que acabo de decir. Luego tengo que controlar la fuente, o sea, el hueco, en pocas palabras. Tengo que evitar que siga fluyendo pues, el contenido. Y para eso a veces colocar unos stents. ¿Saben lo que son stents? ¿No? Como un tubito que se encaja en la zona para adherirse cercano a la pared. El problema es que a veces también puede aumentar el tamaño de la perforación si no tiene mucha piel. Y así como usan a veces en las heridas terapias al vacío, también se ha visto a nivel de las perforaciones dispositivos con terapia al vacío para intentar hacer más pequeño el orificio. Si finalmente todo esto no funciona, ¿qué nos queda? ¿No? La ingesta de cáusticos. La ingesta de cáusticos habitualmente es algo no voluntario, ¿no? Es el clásico niñito que encontró el depósito con el que hace limpieza del baño y se lo tomó, pero toma un poquitito, ¿no? Porque es feo. Salvo de que sea un intento de suicidio. En esos casos los volúmenes son mayores, la cantidad de daño es mayor también, ¿no? En estos casos, ¿qué hay que hacer? Lo primero, asegurar la vía aérea. ¿Ya? Estos pacientes pueden tener ronquera, tos, disnea, y todo eso nos hace sospechar que no solamente ha habido compromiso esofágico, también probablemente de la vía aérea. Entonces, si yo veo que ese paciente tiene esos síntomas, pienso probablemente lo voy a tener que intubar, intubar pronto. Pero intubarlo no hacia ciegas, ¿no? Hay que intubarlo con una guía de un bronquoscopio o inclusive estar preparados para hacer una tricotomía. ¿Qué más? No colocar sondas nasogástricas. Si se va a tener que hacer porque quieren, no sé, mantener la vía para que se pueda alimentar después, tendría que ser una sonda nasogástrica guiada con endoscopía, porque si no termina de perforarla el esófago. Y lo otro, nunca inducir algo, ¿no? Porque el daño, vamos a seguir terminando de dañar la mucosa de la parte superior. O peor, aspirarnos a la vía respiratoria. Acá sí se tiene que hacer una endoscopia, pero una endoscopia temprana, antes de las 48 horas, porque a medida que va pasando más las horas, va habiendo más daño en la mucosa y es mayor el riesgo de que se vaya a perforar con el endoscopio. Entonces, la endoscopia temprana. Y en la endoscopia ahí me voy a dar cuenta si es solamente una irritación, si hay un daño en la mucosa, si hay una perforación, y de acuerdo a eso se trata, ¿no? Si ya estamos pensando que hay necrosis o que hay perforación,
reparar esa zona haciendo lo que les mencionaba, ¿no? Una esofagotomía y transponer un intestino, un colon para reponer ese esófago, dependiendo del. Una vez que pasa, que ya recibió su tratamiento, el riesgo de carcinoma epidermoide aumenta hasta en 1000 veces. Entonces esos pacientes son toda su vida clientes del gastroenterólogo, porque hay que hacerle controles muy periódicos. Y lo último, los tumores benignos. Los tumores benignos, el más frecuente, la verdad es que los más frecuentes son los malignos. En este caso, los tumores benignos no son tan frecuentes, pero dentro de los que hay, lo más frecuente es el hígado y hombro. ¿Ya? Luego, también podrían haber tumores originarios en las células de Schwann, que son como perlitas blancas, y en ambos casos el tratamiento es quirúrgico. También podrían haber estos anillos de Schwarzschild, que son en la zona donde ha habido reflujo, como quien hizo una defensa frente a ese reflujo, se forma un repliegue de anillo. El tratamiento, ¿qué sería? Dilatarlo, ¿no? Igual como si fuera que tenemos un esfínter hipertónico. Metemos una bujía, intentamos dilatar la zona. Nada más. Y ahí está un pequeño resumen, ¿no? Entonces, en el esófago cervical, la patología frecuente son los divertículos de otras tumoraciones, también pueden haber papiloma, ¿no? Pólipos. En el esófago medio, los divertículos por tracción, los leiomiomas y el carcinoma epidérmico. Y en el esófago distal está todo. Ahí está la patología de la motilidad, está el esfínter esofágico inferior hipertónico, está la calasia, están los divertículos, está la hernia, está todo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Que aunque no crean, me pongo un resumen. ¿No hay? ¿Qué es lo que yo les quiero pedir? Yo lo que les quiero pedir es que uno, aprendan primero a razonar el porqué. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una patología de la motilidad, razono por qué me da esos síntomas. Y si yo lo entiendo como tal, es más fácil diagnosticar, ¿cierto? Si viene una persona que me dice todo es dolor torácico y disfagia, ¿no? Todo básicamente es dolor torácico y disfagia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Estudios, pues para eso les he dicho, pídenle su estudio de pH, pídenle su estudio de manometría, su estudio de imagen, su endoscopía, su tomografía. ¿Ya? Y dependiendo de lo que encuentre, ahí ya voy descartando mis sospechas. La imagen me descarta divertículos, me descarta calasia, ¿no? Me descarta probablemente tumores. Entonces, si no hay nada en la imagen del ovario, ya, hay que pedirle otra cosa. A ver, intentemos con la manometría, ¿no? Porque la otra patología frecuente son de la motilidad. Y ahí en la manometría, ahí sí hay que interpretarlo un poquito mejor, pero con que vean que hay una alteración a nivel de las presiones, entonces ahí algo no está de manera correcta. Y lo otro, como la patología más frecuente es el eje mínimo, una endoscopía, ¿ya? Y acuérdense, no importa solamente tratar el reflujo, sino descartar que no sea un cáncer ya presente, igual que la calasia. No es solamente suficiente decir, esa calasia, la endoscopía tiene que ser
biopsia de la mucosa para ver que no haya cáncer. Arriba es epidermoide, abajo es adenocarcinoma. ¿Dudas? ¿No hay? Pueden ir en paz.